Se me escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Recordando a ver lo que hemos trabajado la clase pasada, qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado, qué hemos dicho al respecto. A ver quién estuvo atento a la clase. Chicos, ¿qué podemos decir al respecto? Hablamos de números enteros, Miss. No, a ver, estamos en el curso de comunicación. Perdón, me equivoqué. A ver. ¿De qué hemos hablado en el área? ¿Qué hemos dicho al respecto? Regla de tildación. Muy bien, hemos hablado de las reglas básicas de la tildación, ¿cierto? Así es. ¿Cuáles son? ¿En qué se basa? A ver, para yo saber tildar, ¿qué es lo que debo de recordar primero? Tenemos que reconocer la sílaba tónica y la átona. Exacto, el tipo de acento, ¿cierto? Hay dos tipos de acento, ¿no? Sí, ¿Cuáles son? el acento prosódico y el acento ortográfico. Excelente. Nosotros tenemos el llamado acento prosódico y acento ortográfico. ¿Cuándo decimos que una palabra o cuándo puede tener una palabra acento prosódico? ¿Cuándo yo digo que una palabra tiene acento prosódico? Cuando tiene la mayor fuerza de voz. Cuando tiene la mayor fuerza de voz. ¿Y qué tipo de palabras nada más tienen acento prosódico? Digamos la mayoría. ¿Cómo? ¿Quiénes tienen acento prosódico? Los prosódicos son los que no tienen tilde. Ya, pero ¿qué tipo de palabras nada más tienen acento prosódico? Esto depende de las reglas de tildación. Pueden ser agudas, graves, esdrújulas, sobre esdrújulas. Según eso se va clasificando y se va viendo cuál tiene y cuál no. Hay que seguir las reglas. A ver, cuando nosotros hablamos del acento prosódico, nos vamos a referir a aquella palabra que tiene la mayor fuerza. ¿Cierto? Ahora,
Todas las palabras del español, toditas, sin ninguna excepción, tienen acento prosódico. Todas las palabras. Lo que me mencionas es el famoso acento ortográfico. El acento ortográfico solamente algunas palabras las van a tener, ¿ya? En la cual se van a tener que basar en la regla general de la acentuación, ¿cierto? ¿Recuerdas? Sí, así es, Miss. Muy bien, entonces el acento prosódico vamos a tener, sí, todas las palabras del español, pero solamente algunas van a tener acento ortográfico. ¿Quiénes van a ser las que van a tener? Las que tienen, sí, o respetan la regla general de la acentuación. Solamente ellas van a tener acento, sí, ortográfico. Gráfica. Exacto. Para yo tildar una palabra, siempre me debo de guiar de su sílaba tónica o de la mayor fuerza de voz, ¿cierto? Yo debo de guiarme de eso. Ahora, siempre debo de recordar su acento prosódico, ubicar primero ello, para yo saber si la tildo o no la tildo. Ahora, para yo tildar una palabra, debo de conocer las 4 reglas básicas de la acentuación. ¿Cuál es esa? Las agudas, graves, Ujú. esdrújulas y sobresdrújulas. Muy bien, tenemos las agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Cierto? ¿Cuándo yo tildo las palabras agudas? ¿O cuándo digo yo que una palabra es aguda? Cuando tienen la mayor fuerza de voz y terminan en vocal y en la consonante N y S. Ya, cuando tiene la mayor fuerza de voz, ¿dónde? ¿En qué parte En de la las... primera sílaba. ¿En la primera sílaba será? En la última sílaba. En la última sílaba. Ya, hay que tener eso en cuenta. Las palabras graves, digo agudas, van a tener la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Y cuándo nada más yo debo de tildar? ¿O cuándo yo digo que esa palabra se tilda? Cuando terminan en vocal y la consonante N y S. Cuando terminan en vocal y cuando terminan en N o S. Pero para yo tildar, ¿qué debo de reconocer primero? ¿Qué debo de identificar primero? Reconocer la mayor fuerza de voz. Su sílaba tónica. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuándo yo digo que una palabra es grave? Es ¿Cuándo digo yo? contraria a la aguda. Es contraria a la aguda. Ya. ¿Cuándo yo llamo que es grave? Cuando la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Exacto. Cuando la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Y solamente eso basta para identificar si la tildo o no la tildo. Puede terminar en cualquier letra, pero que no sea NS, ni tampoco vocal. Exacto. Puede terminar en cualquier consonante menos en NSO vocal, ¿cierto? Para yo tildar esa palabra, ¿cierto? Así es, Miss. Muy bien. Y las esdrújulas y sobresdrújulas, En general llevan tilde. todas llevan tilde, sin ninguna excepción. Sí. Sin ninguna excepción, ¿ya? Todas van a llevar tilde sin ninguna excepción.
Eso es lo particular. ¿Qué es lo que yo debo de identificar siempre en una palabra esdrújula y sobreesdrújula? ¿Qué es lo que yo Reconocer, debo de tener en cuenta? reconocer la mayor fuerza de voz en la sílaba. Exacto. Yo debo de reconocer la mayor fuerza de voz de ambas sílabas. O mejor dicho, de ambas palabras. ¿Sí? Eso es lo principal. Muy bien. Ahora, la clase pasada se les mencionaba y se les decía que las palabras cumplen con la regla general de la tildación, siempre y cuando no sean siempre y cuando no sean monosílabas, ¿cierto? No pueden ser monosílabas. Entonces, ¿ustedes creen que los monosílabos también llevan tilde o no? Algunos sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Sí, en afirmación. Sí, muy bien. Entonces, ya tenemos conocimiento de ello. Entonces, el día de hoy vamos a conocer una nueva técnica de la tildación. ¿Ya? Una nueva norma de la tildación. ¿Cuál es esa? Se le denomina tildación diacrítica. ¿Ya? O el llamado acento diacrítico. ¿Qué será el acento diacrítico? Nosotros hablamos de tildación diacrítica. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre estos dos sonidos de palabras, T y T? ¿Cuál es la diferencia? Los significados. ¿Los significados será? Sí, porque uno es té de dónde y el otro es té de tomar. Exacto. ¿Y cuál será el té de tomar? Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver. El té de tomar es con tilde. Ujú. A ver, dice. Ahora mire estas palabras. Ya, vamos a leer. Querida Elisa, mañana es mi cumpleaños. Te invito a tomar el té a las 5. Espero que vengas. Atentamente, Clara. En esa situación se ha usado la palabra té en dos oportunidades, ¿cierto? Entonces, té con tilde y té sin tilde son dos palabras diferentes. Té sin tilde es un pronombre y té con tilde es un sustantivo. ¿Ya? La mayoría de veces cuando las palabras tienen sonidos idénticos, se va a poder diferenciar por la presencia de su acento diacrítico, ¿cierto? Y a qué yo me esté refiriendo, ¿cierto? Será lo mismo, por ejemplo, decir, te di una invitación o a decir, tomemos un té. ¿Será lo mismo? No. No va a ser lo mismo, ¿cierto? Entonces hay una diferencia en cuanto al significado, ¿cierto? Y así como el té, como el sí, como dijo su compañera, hay varios monosílabos que se tildan, ¿ya? Y que nosotros debemos de conocer la técnica para poder saber a qué tipo de palabra nos estamos refiriendo. ¿Cierto? ¿Cuáles serán esas palabras? A ver.
A ver, vamos a conocer muchos homófonos dentro de los monosílabos. Sabemos muy bien, ¿no? ¿Qué es un monosílabo? Una palabra de una sola sílaba. De una, exacto. ¿Ya? Es una palabra de una sola sílaba. Ahora, el acento que le vayamos a colocar, o el llamado acento diacrítico, va a ser parte de la diferencia. Por ejemplo, ¿cómo estás tú hoy? Te pregunta. Tu mamá me dijo que estabas enferma. En ambos contextos, la palabra tú es un monosílabo, pero ¿significa lo mismo? No, porque uno es pronombre y el otro es sustantivo. Exacto. Dice, dice, compré un suéter para mí, pero el color no me favorece. Voy a dárselo a mi hermana. ¿Cierto? Muchas veces nosotros confundimos el uso de los monosílabos y consideramos que se escriben igual en todos los aspectos, y no es el caso. ¿Ya? Por ejemplo, el libro de matemáticas es muy difícil para nosotros, pero no para él, porque él es un genio. ¿Cuál es el monosílabo ahí? El Él, ¿cierto? En la primera opción, ¿qué representa? En la primera opción, ¿qué función cumple la palabra él? pronombre. ¿Será pronombre en el primero? Recuerdan que un pronombre es aquel que va a reemplazar al Nosotros. sustantivo. Nosotros. No, el monosílabo está bien, el monosílabo es él. Es el sustantivo de el libro. Cuando yo digo el libro, es un artículo. ¿Ya? Es un artículo. Y en la segunda opción, ¿sí? En la segunda opción, ahí sí va a ser un pronombre. En la segunda opción sí es un pronombre. ¿Ya? Ahora, ella me dijo que no amaba más a Sergio y que quería salir conmigo, más deseo olvidar la conversación porque él es mi mejor amigo. ¿Cierto? ¿Cuál es el monosílabo? Más. Más. ¿Qué representa el más ahí en ambas situaciones? El primero sustantivo. En la primera Ujú. nos significa de cantidad. Nos da a conocer la cantidad en específico. ¿Ya? Y el siguiente es de inclusive, ¿no? Ahora, si quieres ir al concierto con Juan, debes decirle que sí antes de que se arrepienta de haberte invitado. ¿Cuál es la palabra? ¿O cuál es el monosílabo? Sí. La palabra sí, ¿cierto? O sea, ahí ya vamos conociendo algunos de los monosílabos con acento diacrítico. Ahora, ¿qué es el acento diacrítico? Vamos a decir, pues, la tilde que nosotros le vamos a marcar a la palabra, que se escriben iguales, pero que tienen un significado diferente. Es decir, desempeña una función distinta dentro de la oración. Ya no van a cumplir, por más que se escriban igual, no van a cumplir una misma función. ¿Cierto? Te tomaste una taza de té. El monosílabo es té, pero no significa lo mismo y no cumple una misma función. ¿Ya? Ahora,
Algunos de los casos más frecuentes del empleo del acento diacrítico son los siguientes. Cuando hago preguntas, por ejemplo, este regalo es para mí. A mí no me gusta esa música. Ese es mi libro. Mi hermana y yo iremos de paseo. El mi que se está empleando con tilde es aquel que va a llevar el acento diacrítico. ¿Cuándo va a desempeñar qué función? La función de pronombre, cuando hace referencia a una persona. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando hablamos de acento diacrítico, es, mejor dicho, de un pronombre, es aquel que va a reemplazar ¿a quién? A un nombre, ¿cierto? A un sustantivo. Esa es la función de un pronombre. ¿Me dejo entender? Ahora, el siguiente mi no va a llevar acento. ¿Por qué? Porque actúa como adjetivo posesivo. Cuando yo digo, ese es mi libro, ¿qué estoy indicando? ¿Qué estoy indicando? Estoy afirmando algo. Estoy indicando posesión, que el libro, ¿qué cosa sucede con el libro? Me pertenece, ¿cierto? Entonces, mi es pronombre cuando lleva tilde y mi es adjetivo posesivo cuando no lleva tilde. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, tú mírame de frente. Liliva y tú estudiarán informática. Muy bien. A ver, dice. Tú mírame de frente. Liliva y tú estudiarán informática. Tu interés por la historia es notable y me dio mucho dolor como quedó tu auto. En ambas situaciones, tú, por ejemplo, se va a acentuar cuando va a hacer el oficio de pronombre también. Cuando va a reemplazar a a un nombre, se podría decir. ¿Sí? Y tú sin tilde no va a llevar tilde cuando actúa como adjetivo posesivo. Tu cuaderno, tu auto, tu interés. ¿Cierto? Ahí estamos hablando de adjetivo posesivo. ¿Cierto?
¿Sí? Entonces, recuerden, cuando yo acentúo el tú, o cuando yo le coloco la tilde, Cuando es adjetivo posesivo. cuando es adjetivo, Pronombre. Cuando es pronombre. cuando es pronombre, ¿no? Cuando es pronombre, yo tildo. Cuando es adjetivo posesivo, yo no lo tildo. ¿Por qué? Porque ahí está al lado de un sustantivo. Esa es otra de las características. ¿Ya? Ahora. Ahora, él medita demasiado sus respuestas. Tú y él fueron los seleccionados. Él medita demasiado sus respuestas, por ejemplo, ¿por qué está tildado? Porque es pronombre. Pronombre. Porque es pronombre. ¿A quién reemplaza? Al nombre. A un nombre. Tú y él fueron los seleccionados. Ahí ese tú, ¿por qué está siendo tildado? Porque representa a una persona, un hombre. Ujú. El libro sobre historia patria lo encontrarás en la biblioteca. El día de ayer fue muy lluvioso. ¿Sí? Entonces, el libro sobre historia patria lo encontrarás en la biblioteca. Ahí, ¿qué función está cumpliendo? Está cumpliendo la función de artículo, ¿ya? Él se acentúa cuando hace el oficio de pronombre, ¿ya? Cuando cumple la función de pronombre. Y él sin tilde no va a llevar acento diacrítico cuando va a desempeñar la función de artículo, cuando es artículo. ¿Por qué? Porque los artículos designan el género del sustantivo. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, hasta el momento, ¿cuántos monosílabos conocemos ya? Tenemos el mi, cuando es pronombre, se tilda. Tú, cuando es pronombre. Y él, cuando es pronombre. Ahora, el más. El más dice, debes ser más cuidadoso con tus expresiones. Quiero que me prestes más atención. Desearía asistir más, pero no puedo. El uniforme, o mejor dicho, el informe estaba listo, más se dañó el disco duro. Ese más yo no lo voy a tildar cuando cumple la función de ser pero. Ya cuando reemplaza al pero. Cuando reemplaza al pero, yo no tildo la palabra. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Y cuando representa o cumple la función de ser adverbio de cantidad o representa la cantidad de algo, ahí sí yo la tildo. ¿Ya?
¿Sí? Muy bien. Entonces, más, ¿cuándo yo debo de tildar? Cuando es cantidad. Cuando representa adverbio de cantidad. ¿Cierto? ¿Y cuando yo no lo tildo? Cuando se puede reemplazar por el pero. Cuando se puede reemplazar con el pero. Mejor dicho, cuando representa o cumple la función de ser conjunción. ¿Sí? Entonces, son dos las opciones. ¿Ya? Más cuando es adverbio de cantidad la tildo y más cuando es conjunción no la tildo. ¿Ya? Ahora, el siguiente monosílabo que tenga, tildación diacrítica es el sí. Por ejemplo, sí pienso escribirte pronto, cuando representa adverbio de afirmación. ¿Ya? Con mucho dolor si acepto las circunstancias. ¿Ya? Ahora, el sí, cuando representa adverbio de afirmación, yo la tildo. Cuando es adverbio sustantivado, variante pronominal. ¿Cierto? Pero no va a llevar tilde cuando es conjunción. El sí de las niñas, adverbio de sustantivo, lo quiso para sí y volvió en sí del desmayo, variante pronominal. Entonces, hay tres opciones en las cuales yo voy a colocar la tilde a una palabra. Cuando es adverbio de afirmación, adverbio de sustantivo y variante pronominal. No recuerdo si lo dije. Compraría esa casa si tuviera dinero. Si pudiera conseguirlo, no me gusta el sí de ese piano. Nota musical. Entonces, ¿cuándo yo no voy a tildar la letra sí? Uno, cuando es conjunción. Y otro, cuando es nota musical. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, sí yo tildo cuando es adverbio de sustantivo, adverbio de afirmación y variante pronominal. Y cuando es conjunción o nota musical, yo no la tildo. ¿Ya? Muy bien. La siguiente palabra es el té, lo que estábamos viendo al inicio, ¿no? Dice, la familia se reúne todas las tardes a tomar el té. El té que te da es para que te cures. Te lo dije ayer. Cuando lo sepas, te sorprenderás y la T de esa máquina de escribir no funciona. Entonces, hay dos opciones. Cuando la tildo y cuando no la tildo. ¿Cuándo tildo yo la T? Cuando va a ser un sustantivo. Cuando va a hacer referencia a nombre de una planta, con cuyas hojas se va a hacer una infusión, que es el famoso té, ¿no? La infusión. Y yo no lo voy a tildar cuando es pronominal, cuando es nombre de una letra, ¿ya? Cuando hago referencia al nombre de una letra. Dice, de, se acentúa cuando desempeña la función del verbo dar, ¿ya? Que yo le dé la razón. Ahí, ese de, ¿qué significará? ¿Qué representará? Dar. Del verbo dar, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuándo más? Dice, ojalá me dé un aumento de salario. Ahí también simboliza cantidad, ¿ya? Dice, de Phoenix a California, dice, ¿ahí qué cosa es? Es preposición. Soy consciente de nuestra gran diferencia de edad. La letra D es la cuarta de nuestro alfabeto. Entonces, cuando es preposición y nombre y hace referencia al nombre de una letra,
Yo tampoco la tildo. Solamente cuando va a dar referencia al verbo dar, al verbo de cantidad. ¿Sí? Entonces recuerden, cuando es verbo de cantidad, sí la tildo la D. Cuando no, no la tildo. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien. Entonces seguimos. Muy bien. Ahora, de no se tilda cuando desempeña la función de preposición o el nombre de una letra. Hay que tener en cuenta. Ahora, el sé. Yo sé que nada sé. Sé poco sobre tu pasado. Ya sé que él se fue. Hasta la tercera oración, la primera sé. ¿Qué simboliza? ¿O qué nos da a entender? Afirmación. ¿Será De saber. afirmación? Yo sé que nada sé. Estoy afirmando que no sé nada. Ya, pero el sé, ¿qué significado tendrá ahí? Saber. De saber, ¿ya? Entonces ahí te habla sobre el saber. Se pudo equivocar en su apreciación, por ejemplo. El sé, cuando lleva tilde, va a estar escrito cuando es en una forma verbal, ¿ya? Cuando hace referencia al verbo saber, ¿sí? Y no se va a acentuar o no se le va a colocar la tilde cuando es variante pronominal. ¿Ya, chicos? Cuando no representa al verbo saber. ¿Sí? O sea, cuando es un pronombre. Mm, claro. ¿No? Entonces, cuando representa el verbo saber, ahí vamos a representarlo con tilde. ¿Ya? Y cuando es variante pronominal o verbo pronominal, que puede ser recíproco, pasivos o reflexivos, vamos a hacer referencia a sin tilde. ¿Ya? Ahora, digo, si Pedro no ha llegado aún, no se puede comenzar el concierto. Ahora, mi profesor aún está de viaje. Aún los que niegan la existencia de Dios temen a su poder. Aún los viejos amigos me han dicho eso. En ambos términos, la palabra aún, ¿qué simboliza? Barriendo la vez golpeando su maderita. A ver, en la primera expresión, yo podría decir, si Pedro no ha llegado todavía, no se puede comenzar el concierto. ¿Podría decir ello? Chicas.
Pero se puede decir, si Lo mismo. Pedro no ha llegado, no se puede empezar el concierto, y eso lo podemos obviar aún. Mi profesor está de viaje. Se puede obviar también aún, o todavía. No, pero a ver, mi profesor está de viaje. Ahí tú estarías manifestando, dirías que a ver, si tú me manifiestas y me dices que vas a obviar tanto el aún como el todavía, ahí ya pierde el significado al cual te estás refiriendo. Porque dices, mi profesor está de viaje. ¿Qué estás afirmando ahí? Que no está, que todavía no. O sea, No, estás afirmando que se va a ir de viaje. mi profesor está de viaje, estoy afirmando que está de viaje. Claro, Yo pero no he si dicho tú que le se va a ir agregas recién. el aún, Está afirmando que está él de viaje, que ya está de viaje. claro, que sigue de viaje. Entonces, ahí tú no los puedes obviar porque ya cambiarías el significado del mensaje, de la oración. ¿Ya? Entonces, cuando yo tildo el aún, Cuando se puede reemplazar por todavía. yo voy a tildar el aún cuando es un adverbio que equivale o que se pueda reemplazar con todavía. Y aún yo no la tildo cuando se va a acentuar, cuando su significado sea hasta, también, incluso, siquiera. ¿Qué quiere decir? Cuando ese aún sea una conjunción. Ahí yo no la tildo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, el aún la tildo siempre y cuando sea un adverbio de que represente el todavía y no la tildo cuando sea una conjunción, ¿ya? Cuando represente o sea reemplazado por el hasta, el también, el incluso, el siquiera. Ahora, todas las preguntas que son referente al acento diacrítico, como el qué, como el cuál, el quién, el cómo, el cuándo o el dónde, se van a acentuar cuando van a formar parte de una pregunta, ¿ya? Solamente cuando van a formar parte de cuando tú estás consultando o solicitando algo, ¿ya? O cuando aparezca dentro de los signos de interrogación, ¿ya? O también cuando aparecen en los signos de exclamación. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien, chicos. Hasta ahí. A ver, dice. La señora que vino ayer es mi hermana. Ahí ese que no lleva tilde. ¿Por qué? ¿Por qué no es una pregunta? Porque no es una pregunta. ¿Ya? Cumplen la función de pronombres relativos. ¿Ya? Cuando no lleva tilde, son pronombres relativos. No es así como lo pienso. O guardé el cofre donde te dije. Entonces, ahí está representando o forma parte de los pronombres relativos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, mayormente estas palabras o este monosílabo de qué, cuándo, cómo, lo usamos sin tilde
cuando es una respuesta, ¿ya? Por ejemplo, esta es mi prima. Los que quiero son estos. Este es el ganador. Los mejores libros son aquellos. Entonces, los pronombres demostrativos, este, ese, aquel, esa, aquella, siempre se van a acentuar, los demostrativos. Y no los voy a acentuar cuando cumplen la función de adjetivos demostrativos, porque sabemos muy bien que tanto pronombres demostrativos como adjetivos demostrativos son lo mismo, la diferencia es que van acompañados, sí, los adjetivos demostrativos con un sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué haces? Los pronombres neutros como esto, eso y aquello nunca se van a acentuar. Por ejemplo, digo, eso lo dije con disgusto. Aquello fue desagradable. ¿Cierto? Entonces, ahí yo no los voy a tildar. ¿Ya? Esta casa es la nuestra. Aquellos jóvenes disfrutan sus vacaciones. Esa profesora guía a sus estudiantes. ¿De chicos? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda? Muy bien. Ahora, dice, estaré en el aula A o B. El examen será de 3 o 4. Según la regla es del español, la letra O ya no sé, tilda y tampoco la letra solo, la palabra solo. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que quizás no hayan entendido? No. ¿Ninguna duda? Muy bien, entonces en base a lo que acabamos de desarrollar, vamos a colocar las tildes en las siguientes oraciones según sea el caso, ¿no? Si lo requiere, mejor dicho. A ver, un minuto. Muy bien, a ver, empezamos. Dice, como no me gusta el café, voy a tomar té. ¿Ese té lleva tilde o no lleva tilde? Sí.
Sí. Sí debe de llevar tilde, ¿ya? Tu primo dijo que vendría a las 8. Ahí, ¿lleva tilde o no lleva tilde? No. Tú, No lleva tilde, ¿cierto? Porque ahí no es pronombre, ahí hay un sustantivo. Mi helado favorito es el de chocolate. ¿Tilde o no tilde? No. Tampoco tilde. Voy a comprar 5 latas más de refrescos por si vienen mis hermanos. Sí. Ahí, sí la tilde. ¿Por qué? Porque representa cantidad. Si llegas tarde, perderás el autobús. No. No lo tilda. Pablo nos dijo que no contáramos con él. Sí lleva tilde. llévate Y lleva tilde porque representa la persona. A mí Persona. me ha encantado el concierto. Mi, Mi. Sí. Mi, también la tildo porque representa. Muy bien, chicos. Sumamente fácil, ¿verdad? ¿O está difícil? Fácil, ¿verdad? Muy bien, Está chicos. fácil. Muy bien, entonces nos vamos a quedar ahí. Si no hay más consultas, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.